Bueno, gloria a Dios. Una vez más nos vamos a disponer, hermanos, para meditar y compartir lo que Dios nos ha dicho, amén, para todos nosotros. Quisiera estar compartiendo hoy un tema que lo tenía preparado antes de que alguien, una hermana, me aconsejara, bueno, que si podíamos hablar sobre esto. Así que antes que ella me lo pida, pues yo ya lo tenía preparado. Gloria a Dios. Bueno, puede ser una confirmación que Dios quiere que hablemos de esto. Y es el tema, ¿verdad?, que nos encontramos tristemente en la mentalidad o en la mente de muchos creyentes. El problema siempre es el mismo, es el error. Normalmente muchos de nosotros nos hemos convertido en diferentes lugares, iglesias, movimientos, y eso que hemos recibido desde el principio se nos ha quedado ahí bloqueado y muchas veces nos cuesta ser renovados. Queremos mantener, aferrarnos a esos principios. Bueno, hay que valorarlos, ¿verdad? Hay que mirar si lo que hemos creído, aceptado, está de acuerdo a la palabra de Dios o no. ¿Amén? Y esto no es nuevo de nuestros días. Eso ya ocurría en tiempos de los apóstoles. Así que es algo muy habitual en el corazón del creyente. Bueno, hay una forma de cambiar. Y eso va a ser lo que yo voy a estar compartiendo esta mañana. Así que lo vamos a tomar pues en una de las iglesias y un pasaje, ¿verdad? En 1 Corintios, que es una de las iglesias del tiempo de Pablo, la cual tenía este gran problema. Una mente dividida, una mente de pareceres diferentes. ¿Qué había creado y producido esta situación? Bueno, vamos a verlo con la palabra. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, si lo puede poner aquí el hermano. Me gustaría que todos lo leamos, amén, para así ver lo que dice la Escritura. Dice así, vamos a leer 1 Corintios capítulo 4, verso 1 y 2. Por tanto, que los hombres no se consideren como que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Padre, gracias te damos una vez más. Te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones una vez más en el nombre de Jesús. Bien, hermano, no sé si usted ha leído esta carta. Yo por tiempo no puedo detenerme en todos los pasajes que se nos habla sobre este aspecto. ¿Por qué el apóstol Pablo dice estas palabras? Cuando usted lee los primeros capítulos de esta carta, usted se dará cuenta que en esa iglesia habían hecho grupos que cada uno había hecho de ellos una cabeza. Por tanto, Pedro era la cabeza de unos, Apolos era la cabeza de otros, Pablo era la cabeza de otros. Y bueno, cada uno había hecho su grupo independiente. Pero Pablo quiere poner las cosas en orden. Hermano, la palabra es lo que pone las cosas en orden en su forma de pensar. Muchas veces nos encontramos, mire, que es que yo pertenezco a la denominación tal. Y cree tanto en su denominación que no importa lo que diga la Biblia. Mire que yo vengo de una iglesia que era casi perfecta. Así que no necesito cambiar nada. Bueno, tendrá que cambiar. Tendrá que moldearse a la palabra de Dios. Amén. Hermanos, ¿dónde dice la Biblia que los hombres son cabeza? Excepto en el hogar. Amén. Pero en la iglesia no. En la iglesia solo hay una cabeza, hermanos. No hay cabezas visibles tampoco. Porque eso puede llevarnos al sectarismo.
Pablo dice que lo único que hay son servidores de Cristo. ¿Me entiende? Cuando usted y yo nos damos cuenta que solamente la iglesia tiene una cabeza, porque imagínense una iglesia con muchas cabezas, ¿qué sería? Un monstruo de muchas cabezas. La iglesia ha hecho un monstruo. ¿Me entiende? Usted tiene que darse cuenta que solamente dice la palabra que hay una cabeza que es Cristo. Ahora, cuando usted descubre que Cristo es la cabeza, usted ya no va a hacer sectarismos. Mientras usted no entienda y comprenda y acepte este principio, usted va a hacer sectarismo en su propia vida, haciendo mejor o peor aquel o el otro. Bien, ¿qué es lo que veían en estos tres hombres? Bueno, Pedro era un hombre de una palabra de autoridad. Decían, Pedro, el hombre de la autoridad. Así que hay que seguir a Pedro. Apolos, es que el mensaje de Apolos, es que es un hombre tan eminente. Cuando habla, es que no podemos más que abrir los oídos para escucharlo. Y sin darse cuenta, ellos iban entrando y haciendo del hombre un ídolo. Y entonces iban desplazando a Cristo. Pablo, ay, mire, Pablo no era tan expresivo, su mensaje no era tan elocuente, tan fervoroso, a lo mejor tan autoritario o comprensivo. Lo tenían como una persona, sí, de un conocimiento profundo, pero bueno, recuerden, hermanos, que Pablo es el promotor de esta obra. ¿Cómo lo vamos a dejar de lado? Pero sin darse cuenta, estaban menospreciando, valorando, bum, bum, bum. Y no es esta la situación en la que vivimos también en nuestros días. Yo no sé a quién sigue usted. ¿Sigue todavía al pastor que tuvo allá en su nación? ¿O a la iglesia? ¿Usted sigue aceptando los principios de su iglesia? Yo no digo que menosprecie lo bueno, pero usted no haga ni de una iglesia ni de un hombre su cabeza. Porque usted no está en su país, usted está en España. Dios lo ha traído a este país y usted tiene que aprender en este país. Así que usted tiene que borrar todo lo viejo e integrarse donde Dios lo tiene ahora. Cuando usted vuelva a su país, puede volver a la iglesia de la que viene, ore por si el Señor la quiere llevar a otro, porque el que coloca los miembros es Dios. Y Él es el que puede moverlos, nadie más. Nadie tiene autoridad ni derecho para mover los miembros, solamente Dios puede cambiar. Por eso es muy importante que siempre oremos y busquemos a Dios para no cometer errores. Así que, si usted tiene este bloqueo, usted tiene que salir de ese bloqueo mental, porque usted es un idólatra. Usted hace idolatría de su iglesia, de su pastor, o de su denominación, o principio religioso. ¿Quién hace esto? El carnal, porque el espiritual no hace esto. Solamente los carnales. ¿Quién lo hacía? Una iglesia carnal. Pablo le llama, no habéis madurado, sois niños, por eso actuáis de esta manera. Porque son los niños los que tienen que ir siempre de la mano, ¿verdad? Y lo coge alguien y le dice, niño, vente para aquí, niño, vete para allá, niño, vente para acá. Y el niño... Pero tú coges a una persona mayor y dile, niño, vente para aquí, y te dirá, niño, vete por ahí. ¿Me entiende o no? Hermano, el Señor quiere que tú y yo podamos diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos aprovecha y lo que no nos aprovecha. Para eso tenemos las Escrituras. Así que en ningún momento, hermano, un pastor es la cabeza de la iglesia. Nunca, ni visible ni invisible. Cabeza es Cristo y nada más. Pablo dice que nosotros somos los que tenemos este ministerio, pues el pastor, evangelista, profeta, maestro, porque Dios se lo ha dado. Y simplemente, hermanos, somos portadores de la gracia de Dios. No somos o tenemos la exclusiva de la gracia de Dios. Ninguno. Hay gente que dice, no, la exclusiva la tenemos nosotros.
Porque nosotros sostenemos la sana doctrina, dice. Bueno, ¿qué sana doctrina? Porque la sana doctrina es esta, no la que yo predico, es esta. Ahora, si yo predico esta, esa es sana doctrina. Es muy habitual querer confundir a la gente con yo tengo la mejor doctrina, somos la mejor iglesia. Cuidado con eso, que esto te puede manchar. No, hermano, esos son tus hermanos, sean más carnales o más espirituales, son tus hermanos. Amén. Somos hermanos en Cristo. Y tienen el mismo Señor y el mismo Salvador que nosotros. Piensan a lo mejor un poquito diferente, porque les han engañado, o quizás todavía no han sido moldeados a la verdad. Pero hay que moldearnos a la verdad. Porque dice Pablo, ¿verdad?, que el Señor es el que deposita su gracia y hace de los hombres canales. Somos canales solamente, hermano. ¿Usted sabe lo que es un canal? Un canal es algo que transporta algo a un lugar. Somos personas que transportamos. El Señor me revela a mí, siempre me va a revelar lo que está escrito en su palabra. No me va a dar algo diferente. Siempre Él no me va a hablar otra cosa que no esté aquí. Porque Dios nos ha hablado a través del Hijo en este último tiempo y se acabó. Es el mensaje de Dios, no hay otro mensaje. Siempre Dios tendrá que hablarme a mí de acuerdo a su palabra, no más. Él no me va a dar una nueva Biblia a mí, ni una nueva revelación, si no está en su palabra. Así que Dios me va a hablar por su palabra y me va a hablar por su espíritu. Es las dos formas como Dios nos habla. Es por ahí que encontramos la revelación y la verdad. Por la palabra y por la revelación del Espíritu de acuerdo a esta palabra que ha sido inspirada por Él. Así que somos simplemente mediadores de acuerdo al don que Dios nos ha dado. Nada más. Somos administradores, dice, de los misterios de Dios. ¿Qué es un misterio? Es algo oculto. Por tanto, el Evangelio ya no es un misterio, porque ha sido algo revelado, ya no es. Pero en ese tiempo, el Evangelio no había sido revelado a la iglesia o a los hombres. Pero una vez Dios trae la revelación del Evangelio, deja de ser un misterio. Cuando habla la Biblia de misterio en las cosas de Dios, no está hablando de algo misterioso, sino de algo oculto, pero que ahora está revelado. Es en este aspecto que nosotros tenemos la obligación de transmitir. Por tanto, Dios me dará una porción de esa revelación para que yo la comparta con la iglesia. Dios utilizará a otro para otra revelación. Ahí encontramos que Dios utilizó a Juan, utilizó a Pedro, utilizó a Pablo, a Santiago, a Judas, su pariente, en la carne, y algunos otros, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento utilizó a muchos otros en diferentes épocas con diferentes mensajes, pero todos con un propósito de revelar a Dios y de revelarnos sus planes y propósitos eternos que tiene para nosotros los creyentes. Así que, hermanos, vemos que cuando nosotros hacemos estarismo, usted ve que hoy encontrará que si las asambleas de Dios, que si Maranata, que si yo no sé, cada uno ha hecho su parcelita. ¿Y para qué sirve eso? Sino para dividir la iglesia, hermano. Eso divide. Eso es un engaño. El Evangelio solo es uno. La verdad solo es una. Y la cabeza solo es uno. Es Cristo. Y es en Él que tú y yo no vamos a entender. Porque si yo me dejo llevar por Pedro, o hago de Pedro mi sistema, y tú haces de Apolos tu sistema, y el otro hace su sistema de Paulo, entonces vamos a tener muchos problemas. Porque tú vas a querer favorecer a tu maestro. Y yo voy a querer favorecer a mi maestro. ¿Verdad? ¿Y dónde queda Cristo? Porque si
Si honramos a los hombres y lo ponemos por encima de Cristo, ¿a quién estamos honrando? ¿Y no ve que eso es ser idólatras? Hay gente que dice, ay, mire, yo no soy idólatra. Porque cree que porque ya se despojó de las estampitas y de las vírgenes y de los santos. Y has hecho un ídolo de tu organización, de tu denominación o de tu iglesia local. Y dice, no soy idólatra. ¿Eres un idólatra? ¿O soy un idólatra? Hermano, Pablo quiere acabar con todos estos aspectos. No, se puede dividir en grupos, hermano. La Biblia prohíbe la división dentro de la iglesia del Señor. La iglesia solo es una. Así que no tenemos que tener favoritismo en ningún momento por nadie, según vemos en los versos. Vamos a leer versos 6 y 7 de este mismo capítulo. Dice así. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Amén? Pablo dice que no debemos de pensar más de lo que está escrito. Usted tiene que conocer lo que está escrito, ¿amén? Y no ir más allá. Porque todo lo de más allá puede ser un engaño del diablo para cautivar tu mente, tu alma y frustrarte. El enemigo es un experto en atrapar las almas, hermano, con el engaño religioso. Y cuando el diablo atrapa a un alma, hace de ella lo que quiere. Y la manipula. No importa la categoría que tenga dentro de la iglesia. Cuando el diablo atrapa a un predicador, cuando el diablo atrapa a un creyente, hace de él lo que quiere. Pero si tú no vas más allá de lo que está escrito, no le das lugar al diablo. ¿Me entiende? Usted no puede ir más allá de lo que está escrito. Hay gente muy curiosa, empieza a leer libros y se le enciende una lamparita por ahí. Y dice, ¡guau! ¡Qué revelación! Mire la palabra a ver si es verdad o mentira. Porque como alimente tu ego y tú te sientas superior, eso ya dice que te envanece. Hermano, todo aquello que envanece al hombre, al cristiano, no es de Dios. Todo aquello que hace al hombre hincharse y creerse superior no es de Dios. Porque tarde o temprano tú vas a empezar a pelearte con todos. Yo voy a empezar a pelearme con todos porque nos vamos a envanecer los unos contra los otros. Y vamos a entrar en peleas, ahí vienen las divisiones, ahí vienen los problemas, ahí vienen las riñas, ahí viene, bueno, todo lo que puedes imaginarte. Pero si no vas más allá de lo que está escrito, y yo tampoco, estamos dentro de las normas establecidas por Dios. Y esas son las que nos mantienen. ¿Amén? Son esas. Así que tú lo que tienes que hacer, hermano, es dejarte renovar por la palabra. Bueno, corremos el riesgo de que nos juzguen, de que nos tengan como fanáticos o como personas que no queremos unirnos a ellos en su forma de vida. Corremos este riesgo. Bueno, Pablo tenía ese problema, hermano. Dice el verso 3 y 4, que está entre medio de los que ya hemos leído, pero los he saltado para terminar con este aspecto. En cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual declarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.
Bueno, corremos el riesgo de que muchas personas no estén de acuerdo. A mí no me preocupa que usted no esté de acuerdo conmigo, siempre que yo esté en la verdad. No me preocupa. Hombre, me preocupa que yo quisiera que estuviera en la verdad. ¿Amén? Pero Pablo dice, mire, si ustedes me quieren juzgar, si ustedes me quieren condenar, ustedes hagan lo que quieran, porque yo, como sigue diciendo, yo tengo buena conciencia. Hermano, una de las señales más claras de que uno está en la verdad está en la conciencia. La conciencia es un detector que inmediatamente que hacemos algo que no está de acuerdo a la palabra, nos trae problemas. Dios nos ha dado a cada hombre una conciencia y especialmente la conciencia del cristiano debe estar bien despierta. Bueno, usted si lee la historia verá qué decían de Pablo. ¿Merecía Pablo ser acusado y condenado como en su tiempo los falsos maestros y muchos cristianos engañados le juzgaban? ¿Era justo? No. Nosotros sabemos que era injusto porque ¿cómo vamos a juzgar y condenar a un hombre como Pablo? Hoy no lo harían los falsos, estos que lo hacían en sus días, porque dirían, pero ¿cómo no vamos a atrever a hacerlo? Pero lo hacían. Y hoy en día siguen haciéndolo. Ahora ya no condenan a Pablo, porque Pablo está en el cielo. Bueno, todavía hay algunos que yo he oído decir, yo creo que Pablo era un poco extremista en la doctrina que él predicaba. Y yo me los quedo mirando y le digo, hermano, usted es un ignorante. No se lo digo por no ofenderle, pero ¿cómo te atreves a decir que Pablo era un extremista? Lo que pasa es que tú no quieres obedecer la palabra, por eso dices que Pablo era un extremista. Porque Pablo no dijo más que lo que Dios le reveló. Él no fue más allá de lo que el Señor le reveló. Él estuvo inspirado por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que tú o yo no entendemos lo que Pablo nos dice. Ay, fíjese, es que en tiempos de Pablo sí por la cultura. ¿Qué cultura, hermano? Nosotros no estamos bajo cultura. Nosotros estamos bajo la mente de Cristo. Para dejar de cumplir lo que Pablo nos enseña en la palabra, tenemos que interponer la cultura. ¿Qué cultura, hermano? Cristo vino para derribar todas esas tonterías en nuestra mente. Nosotros somos libres en Cristo. Yo no tengo por qué estar sometido a la cultura. Yo respetaré las culturas porque Pablo también lo hizo. Yo no voy a poner tropiezo y voy a caer en falta de amor con un hermano por culpa de su cultura o por su forma de vivir, pero intentaré con la gracia de Dios ayudarle a entender su equivocación si yo veo que está equivocado. Y si yo soy el que estoy equivocado, que alguien venga y me ayude. Pero normalmente cuando criticamos a los escritos de estos hombres, lo hacemos porque no queremos obedecer lo que él manda. Porque todo el que está dispuesto a obedecer la palabra de Dios no tiene problemas con la doctrina de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Santiago. ¿Quién tiene problemas con la doctrina de estos hombres? Los que no quieren obedecer la palabra de Dios, hermano. Pero el que quiere obedecer la palabra de Dios sabe que lo que dice la palabra es para todos los tiempos. Cristo no cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Lo que pasa es que a través de la historia los predicadores han querido moldear a Cristo y su palabra a su forma de vida. Y Dios siempre les dirá, no, tú te tendrás que someter a las normas de mi palabra. No, pues ya te pediré cuenta en aquel día. Tú quieres engañar, tú quieres robar, tú quieres defraudar, haz lo que quieras, pero recuerda que un día te lo voy a pedir cuenta. Dice que un día Dios va a sacar a descubierto lo oculto de los corazones de los predicadores y de los hombres. Porque el que juzga es el Señor. Muchas veces, hermanos, si no entendemos una cosa, lo mejor es no tocarla. Toquémosla cuando la entendemos. Porque si no dominas el tema, no lo toques. Dios nos ha dado espíritu de dominio propio, que eso quiere decir que podemos dominar las situaciones. Yo no toco una doctrina o un tema si no lo domino, hermano. Pero una vez yo sé que puedo dominarlo, yo lo puedo tocar. Porque claro, yo primero investigo que yo lo que digo tiene que estar con la palabra de Dios. Pablo dice que había unas divisiones tremendas en las iglesias porque había un sectarismo dentro de ellas. Yo les digo que hoy en día la iglesia está con muchos problemas emocionales
Y muchos problemas, ¿por qué? Porque la iglesia está dividida en diferentes formas de pensamiento de los hombres. Y esto es lo que trae problemas a la mente del cristiano. Pero cuando nosotros dejamos llevar por la mente de Cristo, que es la palabra de Dios, te acaban los problemas. Es imposible, hermano, que usted piense diferente a mí si pensamos los dos con la palabra. No puede ser, no hay contradicción. Si usted cree la palabra tal como es y la acepta tal como es, usted no tendrá problemas conmigo, ni yo con usted tampoco. Pero si uno de los dos no queremos aceptar la palabra, entonces sí vamos a tener problemas, porque no podemos andar juntos si no estamos de acuerdo. Es bien claro, hermano, que también hay un margen y no vamos a querer el 100% de todo. Amén. Seguro, que si yo empiezo a expresar todo, hay algunas pequeñas diferencias. Pero lo importante es que en lo fundamental estemos de acuerdo. Porque me imagino que usted no está de acuerdo en lo que dice Pablo. ¿Amén? ¿O no? ¿Está de acuerdo o no? ¿Hay alguien en desacuerdo? Bueno, tiene un problema. Tiene un problema. Pero no conmigo. Yo le sigo amando igual, Hay un problema con la palabra. Por tanto, hermano, usted empiece a dejar que su mente sea renovada. Amén. Deje que la palabra empiece a renovar su forma de pensar. ¿No ve que a lo mejor usted no se siente feliz o no se siente libre o tiene motivos de conciencia porque no se ha ceñido a la palabra de Dios? El día que usted descubra y se deje llevar por la palabra de Dios, puede decir como Pablo dice, yo no tengo motivo de conciencia. Dice, no por eso me justifico, porque el que conoce en profundidad es Cristo, que es mi Señor. Y eres el que en aquel día nos juzgará a todos. Y la alabanza que realmente tiene mérito es la que viene de Dios. Porque en aquel día cada uno será reconocido de acuerdo a la obra de la verdad de la palabra. No el volumen que hayamos hecho. Hay gente que corre tierra, mar y aire, haciendo prosélitos. Pero ¿qué se le dirá en aquel día? ¿Te acuerdas lo que Jesús le dijo? Hay vosotros que hacéis esto, aquello y lo otro. Hermano, es muy fácil predicar a otros, pero es muy difícil aplicárnoslo en nuestra vida. ¿Verdad? Predicar, oiga, qué fácil es. Pero ¿y aplicarlo en la vida? Hay que tener mucho cuidado, hermano. Ya les dije ayer que yo he visto un vídeo. Usted puede entrar en internet y va a encontrar ahí de todo. Hay una cantidad de defraudadores, de engañadores increíbles. Todo por dinero y por fama. Oiga, ayer ya lo compartí con algunos hermanos y lo vuelvo a repetir. Un predicador coge una botellita de estas de agua como la que tenemos ahí al fondo. No se ve, pero está ahí, la tenemos. Con agua. Y dice a la iglesia, hoy ustedes van a ver un milagro, dice. Y yo digo, a ver qué milagro va a hacer este hombre. Porque claro, los milagros tienen que tener un sentido. Cuando el Señor hizo un milagro tenía un sentido. Un milagro que no tiene sentido no es milagro. Dice, hoy van a ver ustedes esta botellita de agua convertida en vino. Y yo digo, ¿qué sentido tiene eso? Eso no tiene más sentido que buscar tu fama y que te reconozcan como un superhéroe, porque no tiene otro sentido. ¿Qué sentido tiene que una botellita de agua se vuelva en vino? En la boda de Caná sí, porque había necesidad de vino, el Señor lo hizo. Si no hubiera habido necesidad, no lo habría hecho el milagro. ¿Qué buscaba este hombre? Que le dijeron, el hombre de milagros. Y seguir engañando, y la gente seguir siendo engañada. Hermano, no era más que un truco de magia. Los magos lo hacen eso. En el tapón hay unos polvos entre el agua tapados con una bolsita. Cuando aprietas tú la botella, o haces así, se desploman los polvos y caen en el agua y se ponen en forma de vino y nada más. Es todo el milagro que hizo este hombre. Pero esto lo hacen los magos también.
Y si no, entre usted en internet los magos cuando convierten el agua en vino, verá lo que hace. Y te lo explican. Ahora, hermano, ¿qué puede esperar ese hombre? Es falsificación, es mentira todo eso. No tiene sentido. ¿Para qué queremos una botellita de vino? Si por lo menos hubiera hecho una garrafa, habríamos bebido todo. Cuidado, que no, es un entesí, todos habrían bebido. Pero una botellita era para que bebiera él. El Señor cuando hizo el agua en vino fue para que bebieran todos y hubo suficiente. Y era mejor vino del que estaban bebiendo. Pues dice que era en un grado superior. Se quedaron asombrados, hasta los que probaban, cataban el vino y dijeron, pero la costumbre es primero ofrecer el buen vino. Y cuando ya están un poco ebrios, entonces es de grado inferior. Porque ya no se dan cuenta, porque como están ya borrachitos. Era la costumbre, hermano. Y dice, nos quedamos asombrados, como que tú has hecho lo contrario de lo que es costumbre. Te has guardado el mejor vino para el final, sin saber de dónde venía el vino, claro. Pero ya sabemos que ese milagro tiene un sentido espiritual, que lo que viene después es mejor que lo que tenemos ahora, hermanos. Y Jesús le estaba diciendo que en esos cántaros, que eran habituales para las fiestas de los judíos, y se llenaban de agua para la purificación, que hablaba de las normas de la ley, al transformar esos mismos cántaros de agua en vino, daba a entender que él traía algo nuevo y algo mejor, porque claro, si usted prueba un vasito de agua que es mejor que el vino, pero si usted ve un vasito de vino bueno, usted verá que dice, pues que es bueno. Y usted sabe que en la Biblia el vino, aunque no es aconsejable, porque tampoco les estoy incitando a que beban, pero el vino es símbolo de alegría en la Biblia. ¿Me entiende? En cambio, las bebidas alcohólicas no. ¿Me entiende? Las bebidas alcohólicas es símbolo de ira. Pero el vino es símbolo de alegría en la Biblia. Y nos habla de que cuando Cristo venga, hermanos, y cuando él estaba empezando su ministerio, porque fue el comienzo de su ministerio, él estaba diciendo, ahora viene lo mejor. Pocos los entendieron, hermanos, pero tenía ese sentido. No es que se siguieran emborrachando la gente, hermano. Simplemente el Señor les quería dar una lección. Entonces el milagro tiene un sentido. Ayudó a los novios para que no se vieran en la vergüenza de la escasez. Eso nos habla también que donde está Cristo no falta nada. ¿Amén? Que si hace falta algo, Él lo provee. Si Él está en casa y lo tenemos como Señor, Él provee nuestras necesidades también. Y Él nos ayuda en cualquier cosa que necesitemos. Pero también tenía un sentido. Por tanto, cualquier milagro, hermano, que no tiene sentido. Había por ahí uno, se dice, que hacía el milagro de coger su cabeza y ponérsela en la mano. Será algo de tradición. Ahora yo les pregunto, ¿tiene algún sentido que un hombre se quite la cabeza y la ponga en la mano? ¿Quién puede hacer eso? Eso lo hace el diablo, porque la cabeza tiene que estar encima de los hombros. Si es que era cierto, dicen que sí que lo hacía. Hace allá, en la antigüedad. Pero verá que no tiene sentido que un hombre vaya con la cabeza en la mano. Lo que tiene sentido es que tengamos la cabeza bien puesta en los hombros. Para que pensemos bien, amén. Así que, hermanos, yo les quiero dejar con este mensaje. Recuerden que es bueno que nos dejemos renovar. No se quede ahí ceñido. ¿Usted quiere ser libre? Deje que la verdad le renueve. Lo que nos hace libres es la verdad, hermanos. No siga moldeado y siga con las normas antiguas. Guarde lo bueno, no lo deseche. La verdad nunca la venda. Pero deje que el Espíritu le renueve, amén. Deje que siga trabajando, que hay más que recibir. El Señor quiere darnos más. Él quiere que usted tenga una mente libre, que usted tenga un corazón libre. Él quiere que usted disfrute de una vida abundante. Y eso solamente lo puede dar el Espíritu de Dios, amén. Y como es, aceptando los principios de su palabra. Él es el que nos recuerda. El Espíritu Santo es el único que nos puede recordar toda la verdad. Porque Él la abarca toda. Y nos recuerda las cosas. Cada cosa en su lugar, en su momento. El Señor el Espíritu no le va a traer algo que le trae confusión. El Espíritu le traerá algo que le trae libertad. En el momento adecuado que usted lo necesita, ahí lo tiene. ¿Amén? Porque no tiene sentido que el Espíritu Santo sea un espíritu de desorden, porque el Espíritu de Dios es un espíritu de orden.
Amén. Así que tenemos que dejar que sea Él. Y Pablo nos aconseja, ¿verdad, hermanos? Que tomemos esa iniciativa. No haga usted ídolo de los hombres. No se aferre a su organización y denominación, que todo eso es invento humano. Iglesia es una, comprada con la sangre de Jesús. Y solamente el Señor ve una iglesia en toda la historia, compuesta de gentiles y de judíos, de todas las razas, colores, estados sociales, de todos los lugares de ahí. Por eso aquí encontramos blanquitos, negritos, unos más blancos, unos más negros. Después encontramos uno de África, el otro de Sudamérica, el otro de Europa. ¿Por qué? Porque el Señor vino a rescatar un pueblo. Y todos estamos siendo integrados. Y el Señor no ve lo exterior, el Señor ve el corazón de cada uno. ¿Amén? Así que lo exterior, quien lo ve es el hombre. Porque Dios lo que ve es el interior. No quiere decir que no vea también lo exterior. ¿Amén? Porque Él lo ha creado todo. Así que démosle gloria y honra en el bendito nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria sea tu nombre, Jesús. Te alabo. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque tú eres el que nos hablas por medio de ella. Y una vez más te pido que tú bendigas a cada hermano, cada hermana, y que tu Santo Espíritu les guíe a toda la verdad y los ayude. Si hay alguna cosa en nuestra vida, Señor, que ha de ser corregida, ayúdanos a corregirla, dándote gloria y alabanza una vez más y pidiéndotelo en el nombre de Jesús.